Familia, tengan muy buenos días, que el Señor me los bendiga. Una vez más estamos delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo y en esta hora venimos con esta meditación en el capítulo de Apocalipsis, capítulo 22, versículo del 1 al 5, y vamos a hablar con respecto a la eternidad. ¿Qué es lo que pasará? O cuál es, hablar de la eternidad conforme a lo que el apóstol Juan escribe pues en estos últimos dos capítulos, que es el 21 y el 22, y por eso digo, vamos a hablar de lo que sucede, de lo que va a suceder allá en la eternidad. Así que vamos a leer la palabra de Dios, tal como ha sido inspirada por el Espíritu Santo, enseñada y predicada por nuestro Cristo de la gloria celestial. Dice de la siguiente manera, dice así: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz, de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Dice en la otra versión: Luego el ángel me mostró un río de aguas que dan vida eterna. Ese río salía del trono de Dios y del Cordero, y era claro como el cristal. Sus aguas pasaban por en medio de la calle principal de la ciudad. En cada orilla del río habían árboles que daban fruto una vez al mes, o sea, 12 veces al año. Sus frutos dan vida eterna, y sus hojas sirven para sanar la enfermedad de todo el mundo. En la ciudad no habrá nada ni nadie que desagrade a Dios. Repito, en la ciudad no habrá nada ni nadie que desagrade a Dios. Allí estará el trono de Dios y del Cordero, y los servidores de Dios le adorarán. Todos podrán ver a Dios cara a cara, y el nombre de Dios estará escrito en sus frentes. Ahí nunca será de noche, y nunca nadie necesitará la luz de una lámpara ni la luz del sol, porque Dios el Señor será su luz, y ellos reinarán para siempre. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias te doy por esta mañana, gracias por este momento, gracias por la oportunidad de la vida que nos das, y gracias, mi Señor, porque hasta aquí tú sigues siendo fiel con cada uno de nosotros. Te suplico ahora, mi Señor, que tomes el control en nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros corazones, en nuestras necesidades, enfermedades, Señor, y que seas tú, por favor, sanando, Señor, a cada uno de nuestros familiares que se encuentran enfermos, a cada uno de aquellos hermanos en Cristo que están en recuperación en sus casas, que ya salieron del hospital, Señor, como también por aquellos que ahora están adoleciendo de alguna enfermedad en cualquier centro hospitalario, que seas tú, por favor, obrando, Señor, en ese hospital de niños también, al igual, Señor, que te ruego por aquellos que ahora están encarcelados y que algunos pues están sirviéndote ahí, Señor, predicando tu palabra. Ayúdeles también a poder encontrar su libertad, y que seas tú, por favor, liberando, Señor, de esa opresión espiritual de maldad que hay en sus corazones, de todos aquellos reos, Señor, que ahora pues están en ese lugar purgando alguna pena. Señor, desde ya te suplico que te quedes con nosotros desde el principio hasta el final, por Jerusalén, por la ciudad de Jerusalén te clamo, por el pueblo de Israel, al igual, Señor, que por nuestro país, El Salvador, y por cada una de nuestras autoridades civiles y militares. Te ruego también que te quedes con nosotros y que seas tú guiando mi mente y mi corazón a través del poder del Espíritu Santo para poder desarrollar, Señor, esta meditación. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, como decía, vamos a tratar de hablar o entender qué es lo que pasará
en la eternidad, porque recuérdese que el capítulo 22 de Apocalipsis ya estamos hablando en la eternidad, porque en el capítulo 21 pues hemos hablado de los nuevos cielos, de la nueva tierra, de la nueva Jerusalén. Hemos hablado de cómo son sus cimientos, sus muros, sus paredes, pues está construido con piedras preciosas. También las puertas pues son puertas de perla. En fin, es una maravilla hemos visto la maravilla de la nueva Jerusalén que es explicada en lo que es pues el capítulo 21. Y ahora vemos, como dije, en el capítulo 22 ya la continuidad de estar en esa eternidad, en donde en la nueva Jerusalén estará el trono de Dios, estará nuestro Padre Celestial, estará el Cordero, y que ellos son los que le darán la gloria con su luz a esta ciudad, para que todo el mundo pueda verla desde lejos, para que todo el mundo se pueda acercar a ella, para que todo el mundo en ese momento de las naciones que habla aquí, que fueron salvas en el periodo tribulacionario, entren a la vida eterna, y desde ahí comienza pues que nosotros podemos entender este relato del capítulo 22 como la vida eterna. Y por eso dice que luego el ángel me mostró un río de aguas que dan vida eterna. Bueno, respecto a eso podemos decir de que el agua de vida, un río de agua de vida que sale del trono del Dios y del Cordero. O sea, que en el versículo 2 podemos observar que el trono de Dios y del Cordero. Aquí podemos notar que el trono es compartido entre el Padre y el Hijo, que es el Cordero. O sea que no hay más tronos más que uno. Entonces, porque no dice los tronos, sino que el trono de Dios. Entonces podríamos decir, ¿verdad?, que es la igualdad de poder que tiene el Padre, que tiene el Hijo, porque recordemos que el Padre le ha dado toda autoridad a su Hijo para que en el periodo tribulacionario Él juzgara, Él fuera el juez, fuera el rey, vino como rey, y que ahora está en la eternidad juntamente con el Padre para seguir al frente de cada uno de aquellos redimidos, de cada uno de aquellos que creímos en Jesús, de cada uno de aquellos que creímos que Él es nuestro único Dios y Salvador. Por lo tanto, el Padre y el Hijo, según esta palabra, y es lo que a nosotros nos interesa, pues, porque la Biblia lo dice, que el Padre y el Hijo estarán en ese trono, compartiendo su poder, compartiendo su gloria, compartiendo todo lo que verdaderamente es nuestro Padre Celestial juntamente con su Hijo. Entonces, podemos decir que habla pues de ese trono y de la igualdad. Habla también del río pues de agua limpia. Se puede entender que la vida se origina en nuestro Padre y fluye desde su trono para transmitir vida a todo lo que toca. Recordemos que la Biblia nos enseña que su palabra podemos tipificarla como la palabra que transmite vida eterna para todos aquellos que creemos en su nombre. Ahora, hablando del árbol, dice en Génesis capítulo 2, versículo 10, dice: y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. Entonces, esto del río, esto del agua que salía del trono de Dios, de la casa de Dios, también lo describe Ezequiel capítulo 47, versículos 1 y 2. Dice así: dice, el Cordero que está en medio del trono, los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios nuestro Padre enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y en Apocalipsis 21:6 dice: y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. A aquel que tuviera sed, yo le daré gratuitamente del agua de la fuente
del agua de la vida. Entonces, en estos versículos podemos ver que el cumplimiento de estas profecías que los profetas del Antiguo Testamento, el Señor les dio la visión, el Señor les dio que hablaran al respecto. Entonces ahora vemos que en que lo que los profetas e incluso lo que Jesús también habló en el Nuevo Testamento refiriéndose al agua de vida, entonces ahora aquí está teniendo su fiel cumplimiento. Luego, hablando de lo que es el árbol de la vida en Apocalipsis capítulo 22, versículo 2, o sea, vemos la parte, vamos a decirlo, podemos ver de la parte segunda del versículo que habla del árbol de la vida, porque dice: luego el ángel me mostró un río de aguas que dan vida eterna. Y como os dije, el agua la podemos tipificar con la palabra, porque a través de la palabra usted y yo llegamos al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A través de la palabra llegamos al conocimiento de la verdad, y esto nos da la oportunidad para conocer a Cristo y saber que Él es la verdad, Él es el camino a la vida eterna, Él es la verdad y es la vida. Entonces Él es la vida eterna. Por eso dice: aguas que dan vida eterna, y la vida eterna la encontramos en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cuando habla del árbol de la vida, dice del trono, ese río salía del trono de Dios y del Cordero, era claro como el cristal. Ahora, en el 2, sus aguas pasaban por en medio de la calle principal de la ciudad, y en cada orilla del río habían árboles que dan fruto una vez al año, o sea, 12 veces al año. Dice en Génesis capítulo 2, versículo 2, dice: y el Señor Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Recordemos que allá en Génesis a Adán se le prohibió que comiera del árbol de la vida. Sin embargo, aquí en el paraíso de Dios, porque aquí estamos viendo el paraíso de Dios, ¿verdad?, en donde van a morar todos los redimidos, en donde van a vivir todos aquellos que hemos creído en Cristo como nuestro único Salvador personal, y que fue arrebatado antes de la tribulación para encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo allá en el cielo. Entonces, por eso, este árbol que le fue ahora prohibido a Adán en el Edén, cuando Adán tuvo que salir del huerto del Edén por haber desobedecido la orden de nuestro Padre, por haber desobedecido lo que dice pues el pecado de la desobediencia. Entonces ahora en la nueva vida, en la eternidad, en la nueva Jerusalén, la celestial, ahora aparece que este árbol es para que dé 12 frutos al mes, o sea que cada mes dará su fruto, para que cada uno de aquellos que estemos en él, bueno, en ese lugar, comamos de ese fruto, y eso pues es lo que nosotros podemos aprender de la palabra cuando dice que ahora el árbol es ofrecido a los redimidos. Es ofrecido para todos aquellos que van a formar parte de lo que es el reino de Dios, de nuestro Padre Celestial allá en la eternidad. Ahora dice también dice en Ezequiel, otra referencia del Antiguo Testamento, viendo cómo esta profecía vuelve a tener cumplimiento aquí en el capítulo 22, de Apocalipsis. Dice en Ezequiel capítulo 47, versículo
versículo 12 dice: y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá, dice, toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y sus hojas para medicina. Entonces, cuando leemos este versículo y leemos lo que dice en Apocalipsis, escrito por el profeta, por el apóstol Juan, y aquí en Ezequiel 47, escrito por el profeta Ezequiel, la visión que el Señor le da, lo que estaba por pasar, digamos, en el tiempo postrero, en el tiempo de lo que es la eternidad. Entonces, por eso dice ahí que y junto al río, en la ribera, a un y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales, lo que dice en Génesis capítulo 2, ¿verdad? Dice que el Señor, nuestro Padre Celestial, nuestro Señor y Dios, hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia y del bien y del mal. Recordemos que Adán fue lanzado fuera del huerto de Edén para que no alcanzara, ni mucho menos, a comer del árbol del fruto de vida, ni mucho menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, o sea, que estaba el árbol que daba que su fruto, pues una parte era para bien y la otra parte era para mal, porque el hombre así pues prácticamente, después del pecado de Adán, de la desobediencia, así hemos crecido, conociendo el bien y conociendo el mal, pero cada uno de nosotros decide en qué lugar quiere estar, hacer el bien o hacer el mal, estar con Cristo o fuera de Cristo, o creer en nuestro Señor Jesucristo o creer en las mentiras que el enemigo pues hasta hoy todavía sigue dando. Ahora bien, al ver que también en la profecía que Ezequiel da en el capítulo 47, versículo 12, es el cumplimiento también de esta profecía. Ahora dice, su fruto será para comer y sus hojas para medicina. Bueno, aquí hay un detalle que en realidad para nosotros hay cosas que no las podemos inventar, sino que únicamente tenemos que apegarnos a lo que la palabra nos dice. Porque la pregunta podría ser, ¿verdad? ¿Cómo que van a haber hojas para medicina si hemos encontrado en Apocalipsis que ahí no habrá más llanto, no habrá dolor, no habrá más muerte, no habrá más más tristeza, porque no habrá muerte ni nada por el estilo, sino que nuestro Padre Celestial estará con nosotros? Entonces, bueno, se me olvidó el versículo que habla de esto en Apocalipsis 21, pero donde dice en el 21-24 dice: las naciones que hubieren sido salvas andarán en luz de ella, y reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella, y sus puertas nunca serán cerradas de día, pues día y noche no habrá. Perdón, aquí me equivoqué. Bueno, lo que quiero decir es que si en la Biblia dice que ya no habrá más llanto, no más dolor, no habrá muerte, ni nada por el estilo, entonces ¿cómo es que habrá para sanidad? ¿Cómo es que son para las hojas del árbol serán para medicina? Bueno, según los estudiosos, si podríamos quizás hablar de ello, es que recordemos que van a haber personas de carne y hueso, así como estamos nosotros en este momento, con nuestro propio cuerpo, con nuestra propia mente, con nuestro propio corazón, que van a pasar de la tribulación. Aquellos que no van a ser muertos, van a pasar muchas personas del periodo tribulacionario al periodo de los 1000 años de gobierno de nuestro Señor Jesucristo. Y de hecho, pues estas mismas personas se van a reproducir, se van a procrear,
van a multiplicarse y luego estas mismas personas van a entrar en el reino celestial. Podríamos decir, ¿verdad? Bueno, pero esta es una alegoría, esto no está escrito. Alegóricamente podríamos decir que esta medicina será para quienes, porque como el hombre tiene que seguir, tiene que entrar, por decirlo así, en ese proceso, por decirlo así, en una metamorfosis. Entonces, para que el hombre pueda ser limpiado directamente, para borrar completamente su mente pecaminosa, su mente y todo aquello que pueda ir en contra de Dios, van a ser los que puedan comer estas hojas o en ellos se puede cumplir que estas hojas serán para medicina, que cura toda su mal. Y acordémonos que también, bueno, eso lo vamos a hablar en adelante, pero recordemos que el hombre, mientras no tenga ese cambio, mientras no pase por ese proceso de purificación, bueno, es algo que paso a paso tenemos que ir cambiando y lo podemos, digamos, probar en nuestro caso cuando venimos a Cristo, lo recibimos a Él como nuestro Salvador personal y que como en nuestro diario vivir, algunas cosas hemos ido dejando, algunas cosas hemos ido cambiando, hemos cambiado hábitos, hemos cambiado cosas que sabemos nosotros que a través de la palabra encontramos que esas cosas pues no eran buenas. ¿Por qué? Porque en el capítulo 21, versículo 27 de Apocalipsis dice: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces ahí es donde para algunos estudiosos se puede aplicar, pero la verdad que no podemos estar inventando algo que la Biblia no dice. Yo lo dije como una manera alegórica para darnos cuenta, porque en realidad si allá en el cielo, cuando ya estemos dentro de la Nueva Jerusalén, bueno, como dice este versículo, nada de cosa inmunda estará en ella, ¿verdad? Entonces, pero como repito, esto es lo que algunos estudiosos creen y piensan. Ahora, al leer los versículos del capítulo 22 de Apocalipsis 3 al 5, encontramos primero el trono de Dios y del Cordero está en ella. Dice, y también dice leemos los versículos del 3 al 5, dice: en la ciudad no habrá nada ni nadie que desagrade a Dios. Allí estará el trono de Dios y del Cordero, y los servidores de Dios le adorarán. Todos podrán ver a Dios cara a cara, y el nombre de Dios estará escrito en sus frentes. Allí nunca será de noche, y nunca nadie necesitará la luz de una lámpara, ni la luz del sol, porque Dios el Señor, o sea nuestro Padre, será su luz, y ellos reinarán para siempre. Bien. En el 13 encontramos que dice: no habrá más maldición. Bueno, en la Valera así dice, aunque en el 3 dice: en la ciudad no habrá nada ni nadie que desagrade a Dios. En la Valera dice: no habrá más maldición. Ahora, quiero leerles lo que dice en Génesis capítulo 3 del versículo del 17 al 19. Dice: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita sea la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. En el 18 dice: espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor, en el 19, con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces, podemos decir que la caída del hombre en el huerto Edén, cuando Adán desobedeció, entonces desde ese momento hubo una maldición sobre la tierra. Y si hablamos de la tierra, entonces esa maldición recayó sobre toda la humanidad, sobre toda la descendencia de Adán. Y por eso usted y yo nacimos en pecado, nacimos en oposición. Por eso en Romanos aprendíamos la vez pasada cuando hablábamos al respecto de que ya no podemos vivir como hijos de Dios, no podemos vivir pues
la vida en rebelión contra nuestro Padre Celestial, adquirida por la desobediencia de Adán, o sea, por lo que fue la rebelión de Adán al no obedecer. Por esa razón, usted y yo, es que en nuestros cuerpos siempre hay una parte que se quiere rebelar contra Dios, pero en este caso, cuando ya venimos a los pies de Cristo, el Espíritu Santo y su palabra es la que nos dice que no tenemos que rebelarlos, y por lo tanto debemos de andar en armonía con el Señor, en obediencia a su palabra, y seguir pues el consejo de sus mandamientos, para que en la vida todo nos pueda ir bien. Entonces, basándonos en esto, esta maldición del pecado ya no existirá más en la eternidad, porque recordemos que también pues Cristo pagó en la cruz en la cruz del pecado por nosotros. Por eso, el pecado del hombre lo condujo a la destrucción, o sea, la desobediencia de Adán. Pero su fin ha llegado. Es por eso que en la Nueva Jerusalén, la celestial, la maldición del pecado será excluida. Pero no nos olvidemos que todo esto es posible por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque en Gálatas capítulo 3 versículo 13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. O sea que Jesucristo se hizo maldición por nosotros, porque hay un paréntesis en este mismo versículo y dice: porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado de un árbol. O sea, esta maldición también la encontramos, ¿verdad? El que es colgado en un árbol es encontrado en Deuteronomio capítulo 21 y 23, y dice: su cuerpo no quedará colgado del árbol toda la noche, sino que ciertamente, esto lo dice en la Dios habla hoy, su cuerpo no quedará colgado del árbol toda la noche, sino que ciertamente lo enterrarás el mismo día, porque es maldito de Dios el que muere colgado de un árbol. Y ustedes no deben convertir en impuro la tierra que el Señor su Dios les va a dar en propiedad. Ahora bien, recordemos que la Biblia nos dice que Jesús no podía ser crucificado 2 veces por nuestros pecados. Y ahora aquí podemos aprender que la maldición que recaía sobre todos nosotros, que ahora hemos creído en Cristo como nuestro único Salvador personal, fue sobre Él. Por eso, la separación del Padre que tuvo con el Hijo al momento de estar en esa cruz, al momento cuando grita Jesús y dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque recordemos que nuestro Padre Celestial pues no puede ver pecado, no podía ver el pecado en su Hijo, el pecado que Él cargó por nuestra culpa. Entonces esa maldición pues la llevó Jesús en la cruz del Calvario, y ya en la eternidad, ¿por qué ya no habrá maldición? Porque tampoco va a volver alguien. Bueno, este es mi pensamiento. No va a volver nadie más a morir por la vida de alguien. En otras palabras, podríamos decir, ya nuestro Señor Jesucristo ahí confirma que jamás volverá a morir por un pecador. ¿Por qué? Porque para eso dice la Biblia que Él murió de una vez y para siempre. O sea, que con el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, nos ha quitado la rebelión del pecado, nos ha quitado la maldición de estar, bueno, en estas Biblias, en la Valera, bueno, en la Valera dice madero, ¿verdad? Porque dice, bueno, esto es lo que dice, perdón, no, esto lo dice pues como dije en Deuteronomio, pero también encontramos que la Biblia, la Valera, nos habla de un madero, pero llevándonos al recuerdo del antepasado. Por ejemplo, personas que en la antigüedad fueron condenadas a muerte, pues, por ejemplo, en las películas del oeste se ve, ¿verdad?, de que muchos pues fueron colgados de un árbol y ahí los dejaban. Entonces, por eso aquí dice que esa es la maldición, que todo aquel que muere colgado de un árbol es maldito de Dios. Entonces nuestro Señor Jesucristo llevó esa maldición para toda la eternidad por nosotros. Ahora bien, siempre en el mismo versículo siempre en el mismo versículo, capítulo
capítulo 2, encontramos ahora lo que es esta parte que dice, ¿verdad? El trono de Dios y del Cordero estará en ella. Entonces dice ahí, en el mismo versículo, en la segunda parte del versículo dice, allí estará el trono de Dios y del Cordero, y los servidores de Dios le adorarán. Bueno, dentro de la Nueva Jerusalén, la celestial, estará el trono de nuestro Padre. Ahí mismo estará el Cordero, que es nuestro Señor Jesucristo. En unidad el uno con el otro. Nuestro Padre Celestial y su Hijo Jesucristo son los únicos que pueden tener un gobierno perfecto y de paz, y tener la soberanía que le corresponde, que en la actualidad ha sido usurpada por el enemigo, o sea, por Satanás. Aquí veremos el cumplimiento de este versículo en Mateo 6:10. ¿Por qué en Mateo 6:10? Porque dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. También esto nos da a entender de que, como dije anteriormente, que el Padre y el Hijo, los dos comparten el mismo trono que está dentro de la Nueva Jerusalén. Bueno, y en el capítulo 21 aprendemos que como no habrá más luz, ni más, dice en el 22, dice en el 24, y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz, y los reyes de la tierra, pero en el 23, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Entonces, tanto en Apocalipsis 21 como en Apocalipsis 22 nos habla al respecto de que los dos están ahí. Entonces, esta es una palabra para ver que la realidad del Padre es una y la realidad del Hijo es otra. O sea, que bíblicamente nosotros encontramos que el Padre y el Hijo son dos personas diferentes, no es una misma, sino que, porque como dice en el 22, en el 23 dice, porque la gloria de Dios ilumina, ¿a dónde? En la Nueva Jerusalén, y la luz del Padre ahora la refleja el Hijo, porque dice, y el Cordero es su lumbrera. Entonces, por eso dice, en el versículo 4 del 22, en Apocalipsis dice, todos podrán ver Dios, en la ciudad, en el 3, en la ciudad no habrá nada ni nadie que desagrade a Dios. Allí estará el trono de Dios y del Cordero, y los servidores de Dios le adorarán. Entonces, como repito, aquí podemos ver esta realidad bíblica, no que nosotros la creamos ni la querramos introducir como una nueva doctrina, sino que ya está escrito, porque siempre lo he dicho, quienes creyeron, quienes escribieron y quienes enseñaron que el Padre y el Hijo son dos personas diferentes, pues han sido los mismos escritores bíblicos del pueblo de Israel, que escribieron tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Los judíos, por decirlos así, ¿verdad? El pueblo de Israel, pues también se les conoce como judíos por la tribu de Judá, pero aquí podemos ver que ellos fueron los primeros en creer y en decir de que el Padre y el Hijo eran dos personas y no una sola. Ahora, siguiendo con el versículo 3, vamos a decirlo, y los servidores y los siervos le servían. O sea, que en el capítulo 3 encontramos tres apartados, si queremos decirlo así. Primero, no habrá más maldición, y que el trono de Dios y el Cordero estará en ella, o sea que estarán dentro de la Nueva Jerusalén, y sus siervos les servirán. Entonces podríamos aprender, ¿verdad?, que las nuevas condiciones de los redimidos les permitirá servirle a nuestro Padre Celestial y al Cordero con todo nuestro corazón. Nos vamos a incluir, pues ya hemos sido librados de la maldición, entonces andaremos perfectos delante de ellos. Entonces todos aquellos obstáculos que hay, que hoy nos impiden para servir a nuestro Padre Celestial, habrán desaparecido para siempre, pues nuestro Cristo habrá puesto su perfección en todos y cada uno de sus redimidos. Entonces
aquí se cumple aquella palabra que muchas veces hemos dicho, ¿verdad? Que en este mundo hoy nadie puede alcanzar una perfección completa, porque por la rebelión de Adán, nosotros fuimos adoptados en el pecado, en la rebelión de Adán. Pero cuando venimos a los pies de Cristo y caminamos en el sentido espiritual, vivimos nuestras vidas dentro del Evangelio, pues cada día vamos tratando de ir dejando aquellos hábitos, aquellos malos deseos, aquellos malos pensamientos, que posteriormente pues sabemos que eso es un impedimento muchas veces para adorarle o servirle a nuestro Señor Jesucristo. Pero en ese momento, entonces todos los redimidos no tendrán excusa para poder servir. Ahora, como en el mismo capítulo, como decía, todos vamos a servirle al Señor porque seremos limpios y estaremos libres de toda maldición. Ahora en el versículo 4 dice, y verán su rostro, todos podrán ver Dios cara a cara. En la Reina Valera dice, y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. En la otra versión dice, todos podrán ver a Dios cara a cara y el nombre de Dios estará escrito en sus frentes. Ahora, vamos a ver. Dice, lo más importante quizás de la Nueva Jerusalén en este momento, no me vaya mal a interpretar, porque en realidad toda la Nueva Jerusalén es la ciudad más importante, con todas sus características, con sus muros, con sus puertas, con sus cimientos. Entonces sí es importante, pero en este momento, al ver este versículo, vamos a decir que ahora hemos dejado de ver lo que es la Nueva Jerusalén, hemos dejado de ver la preciosidad de brillantez que tiene por sus piedras, por sus diamantes y por las 12 piedras que componen sus cimientos, y también las puertas de entrada que son 12 perlas. Entonces, pero ahora cambia el panorama por un momento. Digo por un momento porque ahora podemos ver que lo más grande e importante para estar dentro de la Nueva Jerusalén es que vamos a tener el privilegio de poder ver el rostro de nuestro Padre Celestial, que a Moisés le fue negado ver. Entonces por eso dice, lo más importante en la Nueva Jerusalén tal vez no sea la edificación de ella en este momento precisamente, porque dentro de ella está el trono celestial. Ahora bien, compartido, dice, por el Padre Celestial y por su Hijo, y que podremos ver el rostro de Él y gozar de esa bendita comunión o relación que vamos a tener con Él. Entonces, por eso decía que en este momento el panorama cambia un poco, y lo más importante es que usted y yo, que hemos creído en Cristo como nuestro único Salvador personal, que usted y yo, que oímos la trompeta y que fuimos trasladados al cielo, ahora en el estado eternal tenemos la oportunidad de ver a nuestro Padre y a su Hijo cara a cara sin ningún problema, porque a Moisés, ¿verdad? Por medio de la Biblia aprendemos que a Moisés le fue negado ver el rostro de Dios. Eso lo encontramos en Éxodo capítulo 33, versículos 20 y 23. Pero en la Nueva Jerusalén será un privilegio de todos los servidores de nuestro Padre y del Cordero poderlo ver. ¿Por qué? Porque el pecado ya no será obstáculo para poder ver su rostro. Por eso en Isaías 59, versículo 2 dice, vuestras iniquidades les han hecho división entre vosotros y vuestro Padre Celestial, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Y esta palabra, aquí dice en Isaías 59, 2, ¿cuál es el obstáculo que tenía Moisés para poder ver el rostro de nuestro Padre Celestial? ¿Y cuál es en la actualidad el obstáculo para nosotros decir que queremos ver el rostro de Dios, de nuestro Padre? No podemos verlo. Entonces también nuestro Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 5, versículo 8, dice, pues
pues esto se cumplirá, ¿verdad? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. En este momento, nadie de nosotros puede anhelar ver la gloria de Dios o su rostro, porque entonces va a morir. Pero aquí, en ese tiempo, aquí se cumplirá esta bienaventuranza en el capítulo 5, versículo 8, en donde los de limpio corazón, dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, allá, ya en ese momento no habrá, pues, ninguna restricción para que tú y yo veamos a nuestro Padre Celestial. Ahora bien, el cumplimiento de ser nueva criatura se cumplirá en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Amados, dice, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Entonces, allá en la Nueva Jerusalén, en la celestial, veremos a nuestro Padre Celestial, todos aquellos redimidos, todos aquellos servidores, todos aquellos siervos que ahora le sirven al Padre y le sirven al Hijo, veremos su rostro en ese momento. ¿Por qué? Porque ya no hay pecado, hemos sido limpios, hemos sido purificados, hemos sido transformados. Por eso claramente lo dice en la primera carta de los Corintios, que en un abrir y cerrar de ojos todos seremos levantados, y que nuestros cuerpos corruptibles se van a volver en incorruptibles, y que nuestros cuerpos pues van a ser purificados. Entonces, ahí, como dije, en este versículo de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, ahí nos habla al respecto que aunque hoy somos hijos de Dios, aunque hoy tenemos la seguridad de que somos salvos, que podemos ir al cielo y gozar de la presencia de nuestro Padre Celestial y de su Hijo, entonces en ese tiempo de la Nueva Jerusalén, la celestial, en el estado eterno, ahí será el cumplimiento de esta profecía. Ahora bien, dice también, como en el versículo 4, también dice, y su nombre estará escrito en su frente. Recordemos que en Apocalipsis capítulo 14, versículo 1, los 144,000 tendrán el nombre de Cristo en sus frentes. Igual en Efesios capítulo 1, versículo 13 al 14, en la actualidad hemos sido sellados con el poder del Espíritu Santo. Esto implica que tenemos seguridad y que somos propiedad de nuestro Padre Celestial. Por eso dice así en Efesios 1, 13 y el 14, dice, Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, o sea, habiendo creído en nuestro Señor Jesucristo, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, el sello que ahora tenemos del Espíritu Santo en nuestros corazones es la promesa de propiedad, es la promesa que el Señor nos ha dado para decir que somos apartados completamente para Él, porque Él con su sangre nos compró, nos lavó, nos redimió, y ahora tenemos la oportunidad para estar en ese lugar maravilloso, de lo cual ahora hablamos pues en relación al versículo 4. Entonces, que en la eternidad tendremos su nombre, pero también dice que en la eternidad tendremos su nombre escrito en nuestra frente, revelando la naturaleza y el carácter de nuestro Padre Celestial. Estará en un lugar visible para que todos vean el nombre de nuestro Padre Celestial, y que a Él y solo a Él, usted y yo, le pertenecemos. Usted y yo que hemos creído en Cristo como nuestro único Salvador. Entonces, y vuelvo a repetir el versículo 27 de Apocalipsis 21. Dice, porque en la Nueva Jerusalén no entrará en ella ninguna cosa inmunda que haga abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Sabe? Quiero leer este versículo también en la versión actual, porque dice, pero nunca entrará en ella nada que desagrade a Dios, dice el 21-27 en la otra versión.
pero nunca entrará en ella nada que desagrade a Dios. No entrarán los que han adorado a dioses falsos, ni los objetos que hayan usado en su culto. O sea que nada de eso va a poder entrar, o sea, ahí no habrá ningún ídolo. Solo podrán entrar los que tengan anotados sus nombres en el libro del Cordero. Y en ese libro están anotados los que recibirán la vida eterna. O sea que hay esa pues bendición de que todos aquellos que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, por eso en la oración siempre yo lo digo, ¿verdad? Que quien escribirá el nombre escrito en el libro de la vida será nuestro Señor Jesucristo. Ahora dice en el 5, allí nunca será de noche y nunca nadie necesitará la luz de una lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor será su luz y ellos reinarán para siempre. Entonces, en el versículo 5, podríamos decir que no habrá ahí más noche, porque Dios nuestro Padre, el Señor, los iluminará. Entonces, esto pues es igual a lo que dice en el capítulo Apocalipsis 21-23, que es lo que les leía hace poco. Decía, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Ahora, en la parte B de este versículo dice, y Él reinará por los siglos de los siglos, porque dice en la Valera, no habrá ahí más noche y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Entonces, aquí podemos ver también que como nosotros estamos incluidos en ese reino, entonces ¿cuál será la ocupación de cada uno de los redimidos? Bueno, servir y reinar a una perpetuidad. O sea, que en otras palabras, todos aquellos, los redimidos, todos aquellos que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador personal, ahora tenemos la oportunidad de estar delante del Señor, pero no haciendo otra cosa más que adorarle, más que servirle, porque como dijo Jesús también en Marcos capítulo 10 versículo 43, dice, el que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor. Cuando yo hablaba esto al respecto de la grandeza del hombre, que lo más importante para nosotros como hijos de Dios es anhelar estar en su presencia, anhelar estar en ese momento en la Nueva Jerusalén para servirle por toda una eternidad, para estar con Él para siempre, ver su rostro, oír su voz, sus instrucciones, su dirección. Y recordemos que ahí también van a llegar las naciones, las que han sido salvas en lo que es pues la gran tribulación, estarán ahí todos y cada uno con sus reyes, porque llegarán a adorar a nuestro Padre Celestial. Pero nosotros, los redimidos, incluyendo al pueblo de Israel, que han sido lavados también con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, y que en el momento de la tribulación creerán en Él, bueno, allí estaremos todos aquellos que hemos creído en su nombre y hemos confesado a Cristo como nuestro único Salvador personal, y que no creemos en ninguna mentira que el enemigo hoy nada menos está pues hablando al respecto. Por eso cuando leía por ahí, donde Él es nuestro único Rey y perfecto, Él es el que nos hará perfecto, Él es el que hará perfecto el nuevo gobierno que tendremos en la nueva Jerusalén, por eso en la celestial. Por eso es que el anticristo, el enemigo, el hijo de Satanás, vendrá al mundo a engañar a todas las personas que en ese momento estén con vida. Los va a engañar e incluso hará que toda la humanidad rebelde en ese momento quiera que se ponga en oposición y en guerra contra nuestro Señor Jesucristo, para que no baje a la tierra, porque Él quiere implantar, es un imitador al querer plantar un nuevo gobierno, el cual se conoce como el nuevo orden mundial, el cual será también dirigido por Él, pero no para salvación, sino que estará haciendo un nuevo gobierno
para condenar a todos aquellos seguidores, mientras que nuestro Señor Jesucristo recibirá la grandeza, recibirá el poder, recibirá lo que a Él le corresponde, porque como dije, hasta hoy el nombre de nuestro Señor Jesucristo y el de nuestro Padre Celestial ha sido usurpado por el hombre, ha sido usurpado por aquellos que no le sirven a Él, sino que le están sirviendo al enemigo. Entonces, bajo esa dirección podremos decir que el reinado que tendrá su pueblo será por los siglos, y como repito, no habrá lugar para estar ocioso, sino que solamente adorar y obedecer a nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice que los hijos de Dios también reinarán con Él por toda una eternidad. Así que, mis hermanos, espero de que hayamos aprendido algo al respecto de lo que dice estos 5 versículos apenas de Apocalipsis 22, y que nos puedan dar, nos puedan servir como referencia de todo lo que va a pasar en aquel momento de la eternidad, de todo lo que los redimidos viviremos delante de Él, cuál será nuestra labor, cuál será nuestro servicio, cuál será nuestra ocupación delante de nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación. Y no se olvide que el Rey pronto estará llamando a su iglesia, su prometida, para llevarla a los cielos delante de nuestro Padre Celestial. Amén. Vamos a orar. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias te doy por este momento, gracias por la oportunidad de la vida, gracias porque hasta aquí, Señor, tú sigues siendo fiel con cada uno de nosotros. Te suplico ahora, mi Señor, en el nombre de Jesús, que tú puedas guardar, Señor, a cada uno de nuestros hijos, a cada uno de nuestros padres, a cada uno de nuestros cónyuges, nuestros hermanos en carne, en Cristo, por nuestros tíos, primos y sobrinos, como también por nuestros suegros y cuñados. Señor, los ponemos en el hueco de tu mano para que seas tú ayudándoles a salir adelante en cualquier situación que ahora estén pasando. Igualmente, Señor, te sigo orando por la recuperación de mi madre, pues que cada día, bendito seas tú, Señor, va adquiriendo pues esa recuperación. Así que desde ya te suplico, Señor, que hasta el final la sigas acompañando, Señor, para que así, al quitarle esos puntos de la operación, Señor, pueda pues comenzar a dar esos pasos, a caminar, o esas terapias que le ayudarán, Señor, a fortalecer su pierna juntamente con esa prótesis. Desde ya pues nos encomendamos en el hueco de tu mano, y que seas tú dirigiendo nuestras mentes y corazones. Igualmente te suplico, Señor, por el pueblo de Israel, por la paz en Jerusalén, por nuestro país El Salvador, y por cada una de nuestras autoridades civiles y militares, para que seas tú guiándoles a través del poder del Espíritu Santo. Igualmente oro, Señor, por todos aquellos familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, de estudio, Señor, familiares donde quiera que se encuentren, que seas tú en esta hora tocando sus mentes y sus corazones a través del poder del Espíritu Santo, y hazles sentir, Señor, esa necesidad de buscarte a ti como Salvador personal, y que en esta hora puedan repetir esta oración de la siguiente manera: Señor Jesús, en esta hora vengo delante de tu presencia, abro mi corazón y confieso con mi boca que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día. Padre, me arrepiento, soy pecador. Gracias te doy por enviar a tu Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Cristo, por salvar mi alma hoy. Que el Espíritu Santo selle mi corazón para tener esa seguridad de que al morir voy a estar en tu presencia. Porque tú, mi Señor, escribirás mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, familia, gracias por permitirme llegar a sus hogares, gracias por la oportunidad de vida que nos da nuestro Señor Jesucristo, y gracias, como repito, hasta aquí el Señor sigue siendo fiel con cada uno de nosotros. Así que pasen un buen día, muchas bendiciones, y no se olviden que el Rey pronto habrá de venir. Bendiciones.